El constructivismo ruso es un movimiento artístico y arquitectónico que surge en Rusia en 1914 después de la Revolución de Octubre. Para entender las bases y orígenes de este movimiento, primero tenemos que entender el contexto que lo hizo posible. Luego de que soldados y obreros derroquen a la monarquía zarista en 1917 e instauren el primer Estado socialista del mundo, se inicia un periodo comunista que durará hasta la caída de la Unión Soviética. En este periodo se generaron grandes cambios políticos, sociales, artísticos y culturales. Entre ellos, el nacimiento del constructivismo ruso. Con la llegada de este periodo comunista, en 1918 se suprimió la Academia Imperial de las Artes en Petrógrado y la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura en Moscú. En su lugar, se implantó el Comisariado del Pueblo para la Educación a cargo del gobierno bolchevique. Allí se implantaron las bases de enseñanza del movimiento constructivista. La oficina artística del comisariado funcionó durante la Guerra Civil Rusa y estaba dirigida principalmente por futuristas. El término constructivismo aparece por primera vez como algo positivo en el Manifiesto Realista de Nahum Gabo, un escultor constructivista. Él mismo señalaría más adelante que la enseñanza en la escuela fue orientada más a la discusión política e ideológica que a la creación artística. El constructivismo permitió abrir un nuevo horizonte en el arte para dar a conocer la realidad cultural, en donde los fenómenos sociales determinaban la producción artística. Por esta razón, el movimiento era más una filosofía que una mera expresión. El arte funcionaba como un medio de cambio social, de enseñanza didáctica para el pueblo y de difusión socialista. Ya no se trata de algo estético, sino que adquiere una característica funcional. Por eso, los artistas ya no ven sus obras como arte. Dejan de representar para construir, focalizándose en la técnica y el proceso para elaborar un producto, ya sea en el diseño industrial, la comunicación visual, las esculturas y artes asignadas al servicio del nuevo colectivo comunista. El constructivismo rechazaba todo lo ornamental del estilo burgués y apuntaba a un estilo minimalista. Un arte totalmente abstracto que se focaliza en el uso de formas geográficas y materiales más simples y modernos como el metal, la madera, el yeso, alambres o los vidrios. Así, este tipo de arte es optimista pero no emocional. Como en todo movimiento de vanguardia, hubo referentes que se destacaron. Entre ellos podemos encontrar a Lazar Lisitsky, Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin y Nahum Gabo. Lazar Lisitsky, más conocido como el Lisitsky, fue un artista, diseñador, fotógrafo, maestro, tipógrafo y arquitecto ruso. Es una de las figuras más importantes de la vanguardia rusa, ya que contribuyó al desarrollo del suprematismo. Se lo considera uno de los principales representantes del arte abstracto y pionero del constructivismo ruso. Alexander Rodchenko fue un escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo ruso, catalogado como uno de los artistas más polifacéticos de la Rusia de los años 20 y 30. Fundador, entre otros, del constructivismo ruso. Vladimir Tatlin, uno de los fundadores del constructivismo en 1914, es el principal inspirador de la vanguardia artística de mayor impacto de la Unión Soviética, junto con el futurismo. El más famoso de sus proyectos fue el Monumento a la Tercera Internacional en 1919, que nunca llegó a construirse. Iba a ser un edificio habitable, mucho más alto que la Torre Eiffel, en el que se ubicaría la sede de la Tercera Internacional. Nahum Gabo
un escultor ruso que se caracterizó por realizar esculturas a partir de materiales industriales. Entre 1915 y 1917, Gabo produjo sus primeras obras, donde se observan cabezas y torsos constructivos. Al tratarse de un movimiento tan influenciado por el contexto, el constructivismo ruso abarcó mucho más allá que la pintura. La propaganda, la publicidad y el cine fueron herramientas muy utilizadas por los constructivistas para compartir y difundir ideas políticas. El objetivo de la obra constructivista era lograr una sociedad ordenada, y en este contexto se considera que nace el diseño gráfico moderno. Tanto los carteles publicitarios como en la propaganda utilizan principalmente los colores naranja, azul, rojo, amarillo, negro y blanco, y utilizan figuras geométricas puras, estructuras simples pero simétricas, tipografías llamativas conocidas como tipografía elemental. A su vez, en este momento nace el cartelismo ruso, una nueva vanguardia al servicio de la revolución, con la idea de que representara las funciones que tenía el gobierno en la sociedad de forma sencilla y clara para todos los ciudadanos. Otra disciplina que se vio fuertemente interpelada por el constructivismo ruso fue la arquitectura. Uno de sus propósitos fue inculcar la vanguardia en la vida cotidiana y que se adapte al nuevo modo de vida socialista. Es por eso que su atención se centró en crear infraestructuras utilitarias para los trabajadores. También tratando de dar respuestas sencillas y económicas a los nuevos problemas urbanos con un estilo basado en la simplicidad. El cine y la fotografía también se convirtieron en un campo de experimentación de los constructivistas. En la fotografía, el pionero fue Alexander Rodchenko, quien buscaba liberar la fotografía de las convenciones de la época, mostrando los objetos cotidianos desde perspectivas inesperadas, que incluso hacían difícil de reconocerlos, y generando grandes contrastes con el uso de la luz. En cuanto al cine, el fotomontaje, que ya era utilizado desde hacía un tiempo en Norteamérica y Europa, adquiere en este momento una forma estética definida. El constructivismo ruso tuvo mucha influencia en la formación de las bases del diseño gráfico que se usa hoy en día. Uno de los más importantes es el uso del afiche. Le da un sentido de acercamiento con la gente y lo hace ideal para transmitir mensajes. Las formas tan atractivas del constructivismo ruso se utilizan también en campañas publicitarias. Acá se ve cómo predominan los colores planos, rojos, negros y blancos. Formas lineales, un lenguaje geométrico mezclado con lo abstracto y composiciones visualmente dinámicas. Hay dos artistas contemporáneos que representan esta influencia. Barbara Kruger. Esta artista alcanzó su fama en 1980. Su técnica era tomar fotos de la publicidad de la época y agregarle eslóganes que transforman a la obra en una crítica contra el machismo y el consumismo. Obey. Frank Shepard Fairey, más conocido como Obey, es un diseñador gráfico y artista urbano estadounidense. Este artista revolucionó el mundo del street art con la técnica de pegatinas y cartelismo a finales del siglo XX. También vemos relación con el estilo que hoy conocemos como minimalismo. Los artistas de este movimiento solo tomaron algunos de los componentes estéticos del constructivismo ruso. Esto hace que ya no solo se trate de una renovación social o artística. Como se mencionó antes, aquí también se ve cómo predominan los colores planos, las formas lineales, figuras geométricas, lo abstracto y las composiciones dinámicas. Si partimos de la hipótesis de que no todas las acciones comunicativas son fenómenos lingüísticos, podremos aceptar la consideración del arte como un medio de comunicación con un mensaje estético y como un agente dinámico en la narración histórica. Podemos decir que las relaciones entre la política, la ideología y el arte han contribuido de manera decisiva a la construcción de las identidades colectivas.
de conciencias de grupo o de clase en épocas muy diversas. En la Revolución Soviética hemos podido constatar la coexistencia de distintas posiciones en torno a la cultura, el arte y el rol del artista en la nueva sociedad surgida tras la Revolución de 1917. Además de la preocupación por crear un arte capaz de orientar y guiar a las masas, para educar y formar un hombre nuevo en un mundo más igualitario.